La Corte Suprema ha aceptado escuchar el reclamo de inmunidad absoluta para el expresidente Donald Trump con respecto a las decisiones y acciones que tomó mientras estaba a cargo del país. Es un caso muy importante y es que está vinculado al de interferencia electoral presentado por el fiscal especial Jack Smith, lo que significa que seguramente el segundo caso verá ciertos retrasos. Al mismo tiempo, hay otros casos que el exmandatario está llamando muchísimo la atención. Y nuestra colega Lorraine Cázares nos tiene toda la información esta mañana. Lorraine, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Lindsay, Carolina. La Corte Suprema tendrá la última palabra en este caso y estará decidiendo si un presidente puede o no enfrentar cargos criminales y en caso de que sí, hasta qué punto queda protegido. Trump reaccionó al anuncio en su plataforma Truth Social diciendo lo siguiente: sin inmunidad presidencial, un presidente no podrá funcionar adecuadamente ni tomar decisiones en beneficio de los Estados Unidos de América. Los presidentes siempre estarán preocupados e incluso paralizados por la perspectiva de un procesamiento injusto y represalias después de que dejen el cargo. En realidad, esto podría conducir a la extorsión y el chantaje a un presidente. El otro lado diría, si no hace algo tal y como lo queremos, lo perseguiremos cuando deje el cargo o tal vez incluso antes. Trump y el fiscal especial Jack Smith hicieron la solicitud a la Corte Suprema para que revisara este caso o esta pregunta, y el hecho de que la Corte aceptara escuchar los argumentos es definitivamente una victoria para Donald Trump y su equipo legal, porque no solo retrasa el caso federal en su contra por interferencia electoral, sino que todos los procesos legales también se podrían ver afectados. Además, una corte de mayoría conservadora es la que estará revisando este caso. 3 jueces fueron nominados por Trump, así que eso también podría ser trabajar a favor del expresidente. Vamos a escuchar lo que dicen precisamente sobre eso los expertos legales, sobre cómo podría fallar la corte y cuándo podríamos también conocer la decisión, dado que la Corte Suprema por lo general se tarda bastante en emitir sus fallos. La Corte ha dicho que va a escuchar los argumentos en este caso la semana del 22 de abril y el fallo podría suceder en cualquier transcurso antes de que termine el término de la Corte, que es en junio. Así que vamos a estar a la expectativa de esto. Escuchemos. I think there are very few legal scholars who think that a majority of the court would agree that any president would have this sort of broad immunity over any conduct in office. It is absolutely possible for the court to move faster than its ordinary timeline. Y mientras tanto les comento que la Corte Suprema también está considerando un caso relacionado a si varios estados pueden sacar al expresidente de la boleta para noviembre. Se espera que el fallo en ese caso sea a favor del expresidente, así que muchas decisiones sumamente importantes en manos de la Corte Suprema para estas próximas elecciones. Regreso con ustedes al estudio. Hoy jueves, los ojos de todo el país están enfocados en la frontera sur de los Estados Unidos, y es que el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump ambos llegan a Texas con ideas bastante diferentes sobre cómo abordar el caos en la frontera. Una de las preocupaciones principales de los votantes, especialmente en este año de elecciones. Y nuestro colega Edwin Pitti, desde la capital de los Estados Unidos, nos tiene lo último sobre este duelo de visita en la frontera y la intención de ambos. Edwin, buenos días. ¿Qué tal, Carolina? En efecto, muy buenos días. Estamos hablando de una jornada que se ha estado esperando por varios días, la visita del presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump a la frontera. Sin embargo, hay que recalcar que están en lugares totalmente diferentes, separados por un poco más de 325 millas, empezando por la visita de Biden a la zona de Brownsville, un lugar donde ha disminuido los cruces irregulares en los últimos meses, tal como reporta el Departamento de Seguridad Nacional. Ahí Biden se reúne con agentes de la patrulla fronteriza, con líderes comunitarios, para de alguna forma analizar lo que la Casa Blanca describe como la necesidad de aprobar cuanto antes el acuerdo bipartidista con respecto a inmigración en el Senado, que lograría la contratación de más agentes fronterizos, de más jueces, para de alguna forma fortalecer las cortes migratorias y poder de alguna forma solventar esta crisis en la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Pero las protestas no se han hecho esperar. Varios líderes que querían reunirse con Biden no lo han logrado y están a la espera de hacer su voz escuchada
a través de diferentes manifestaciones en la zona de Brownsville. Vamos a escuchar lo que comenta uno de ellos. Según Biden, cuando él corrió en su campaña, dijo que iba a defender a inmigrantes, que iba a bienvenir a personas con dignidad y que iba a ayudar a las familias que ya llevan muchos años aquí esperando un camino a la ciudadanía. Pero esta legislación es completamente algo diferente de lo que él prometió. Entonces, él aún tiene la oportunidad de parar de promover esta legislación y escuchar a las personas que vivimos aquí en el Valle. La situación es totalmente diferente en la región de Eagle Pass, en donde cerca del parque Shelby, ahí se dirige al país el expresidente Donald Trump, donde se espera continúe atacando fuertemente a Biden por sus políticas migratorias y que ahonde mucho más en lo que asegura él será la solución a la crisis en la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Trump, en conjunto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, han estado siendo muy puntuales en cuanto a las críticas en contra de Biden y sus políticas y aseguran tener la solución para que esto no se siga dando. Caro. Y te pregunto, Edwin, actualmente, ¿qué tan importante es el tema migratorio para los votantes? Es bastante alto, ¿no? Sí, Carolina, interesante una nueva encuesta de AP y NORC que da a conocer que comparando la situación desde el pasado mes de noviembre se ha incrementado la intención del votante sobre la importancia que debe haber con respecto al tema de inmigración. Este sondeo habla que en términos generales un 35% del electorado considera que el tema de inmigración debe ser central, pero cuando ponemos la lupa dentro de cada partido, el 55% de los republicanos considera que el tema de inmigración es central, mientras que un 22% de los demócratas opina lo mismo. Soy Edwin Pitti reportando desde la Casa Blanca para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Señores, el uso de las redes y el teléfono celular pueden crear ansiedad. Eso lo sabemos absolutamente todos, inclusive nosotros los adultos. Pero en los jóvenes y en los niños puede causar problemas de autoestima. También le quita la capacidad de saber cómo responder en tiempo real a las preguntas. Para hablar de este tema que nos interesa y nos impacta absolutamente a todos de diferentes maneras, a las mamás, también a los profesionales, porque muchas veces tenemos que trabajar mucho en estas pantallas y a veces nos excusamos en eso. Desafortunadamente está con nosotros una experta en el tema, la doctora Siria Guerrero. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Fíjate, y uno necesita la pantallita para todo hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta que se me viene a la mente inmediatamente es, si uno necesita la pantalla, porque realmente ya es parte de nuestra vida, ¿cómo hacemos para que esa necesidad no sea tóxica? Exacto, se ha convertido en un mal necesario. Fíjate que la necesitamos para trabajar, para comunicarnos, para mantenernos conectados con esas personas que queremos y que están distantes. ¿Qué hacemos para que no se convierta en un problema? El balance. El balance es la clave para que no se convierta en un problema, especialmente con los adolescentes. Su salud mental se ve muy afectada por la falta de conexión en tiempo real, por la falta de conexión física, por la falta de conexión especialmente con su tribu, esa tribu que te abraza, que te quiere, que te apoya. Los demás lo apoyan cuando están en los videojuegos, cuando están en las redes. Es una conexión. Una comunidad. Muy efímera y no es real. Por eso se sienten solos, por eso se deprimen, porque esa comunidad no existe, no te puede abrazar, no te puede tocar, no está ahí cuando nos necesitas, solamente cuando estás ganando. Hoy en día pareciera que todos tuviéramos como una doble vida, la real y la digital. Y muchas veces le damos más importancia a la vida digital que a lo que estamos viviendo en el momento. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué herramientas le podemos dar para hacerles entender que sí está bien usar toda esta tecnología, pero que tienen que aprender a vivir el hoy, el ahora y el ahorita? Con el ejemplo. Lo mejor es el ejemplo. Los padres no podemos permitir que las redes sociales, los videojuegos, los electrónicos, las pantallas sean los que estén a cargo de nuestros hijos y a cargo de su camino. Somos nosotros los padres que tenemos que guiarlos, tenemos que practicar con el ejemplo. Si a la hora del almuerzo yo estoy con mi teléfono, mi hijo va a estar con el teléfono también y lo va a encontrar como algo normal. Yo soy el compás emocional de mis hijos, entonces yo soy quien tengo que poner el ejemplo. Esas personas que están allá en las redes sociales los acompañan en sus mejores momentos. Nosotros los padres somos los que estamos corrigiendo, estamos poniendo disciplina, estamos implementando las reglas y eso de alguna manera se siente un poquito negativo. Estamos compitiendo con aquel mundo que solamente te acompaña mientras ganas, mientras te sientes bien, y yo que soy quien pongo las reglas. Vamos a balancear, vamos nosotros a ser parte de esa tribu que mi hijo necesita a la hora de ganar. Vamos a darle esas pequeñas victorias durante el día.
Doctora, y también un mundo que les pinta todo de una forma que hasta les hace daño, porque les hace pensar que esa es la vida, ¿no? Muchas veces vemos inclusive estas niñas que ven estos estándares de belleza y se quieren parecer y ya las vemos de muy temprana edad queriendo acceder a tratamientos de belleza. Es decir, puede tener un impacto hasta en nuestro físico también. Claro que sí, la autoestima se ve sumamente afectada, especialmente con las niñas, con los niños también. Se ve sumamente afectada por esos estándares inalcanzables de belleza. ¿Qué hacemos los padres en ese momento? El ejemplo, si yo me estoy criticando constantemente, si me miro en el espejo y no me gusta quien veo, si no le estoy enseñando a mi hija lo que es tener confianza en sí misma y que en la diferencia hay belleza. No toda la belleza está en los ojos del que la mira. Y yo, si te veo con esos ojos de amor, te voy a ver siempre bella y voy a ayudarte con esa autoestima que a veces está en decadencia. Y es porque en la casa no tenemos un modelo de estándar de belleza correcto. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, un consejo rapidito que podamos aplicar el día de hoy. Vamos a solucionar granito a granito esta situación. ¿Cuál es el consejo? El consejo para el día de hoy es cree un espacio íntimo con su hijo. Vamos a formar esa conexión, vamos a fomentar ese lazo que de alguna manera nos los ha interrumpido las redes sociales. No nos los ha quitado, nos los ha interrumpido. O de una manera intencional vamos a empezar a tener esa complicidad con mi hijo, que es lo que forma esa conexión y pone ese lazo bien fuerte. Sabes que se me viene a la mente inmediatamente cuando dijiste eso, no voy a llevar el teléfono a la cama, por ejemplo, ¿no? Estar más pendientes de ello, leerle un cuento físico y no mostrarle cosas en el internet o nada de eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Voz de la Mañana. Muy sabio consejo. Gracias. Continuamos con más.